Soy Juan Manuel, soy psicólogo y vengo a contarles por qué una psicología integrativa. Les cuento mi historia. Yo empecé como un psicólogo tradicional, fui a la facultad, estudié psicología, hice 11 años de análisis personal con una psicoanalista. Bueno, estudié cursos de psicoanálisis, estudié las corrientes tradicionales que se dan acá en Argentina. Y en mi análisis personal y también con el de mis pacientes, me di cuenta que había un límite, que no siempre podíamos resolver lo que estábamos buscando resolver o atravesar ciertas cuestiones. Con lo cual, con mi mente autodidacta y súper inquieta, decidí abrirme y seguir investigando y seguir formándome. Y fui llegando a varios paradigmas y métodos que me asistieron con esto, para poder seguir avanzando y seguir, sobre todo, casi que diría que lo más importante en esto fue seguir encontrando la forma de crecer y encontrar sentido a la vida de uno, ¿no? Y avanzar y crecer. Bueno, ahí me encontré primero con la medicina germánica, tras la muerte de una mascota mía muy querida y de varias personas a mi alrededor que habían sufrido mucho. Encontré un camino alternativo donde aquí el síntoma físico tenía una lógica, un sentido. O sea que si nuestro cuerpo se adaptaba era por algo. ¿Y por qué se adaptaba? Porque no habíamos podido dar respuesta a esa situación, y entonces nuestro cuerpo se había adaptado para ayudarnos. ¿Y qué generaba esta adaptación? La generaba un conflicto que nos avasallaba, un conflicto dramático, vivido mayoritariamente con sensación de soledad o en soledad. Entonces otra vez volvíamos a la mente, otra vez nuestro psiquismo era el que procesaba esto y hacía que nos adaptemos. O sea que estaba plenamente relacionado con la psicología también, el conflicto que impactaba, porque no todos tenían las mismas adaptaciones, dependía del conflicto que vivieran, y aunque vivieran el mismo conflicto, se adaptaban de forma diferente, porque el sentir era distinto. Entonces, bueno, integré la medicina germánica, porque también nos explica mucho sobre los síntomas mentales, las llamadas también emociones, que en realidad tienen un sentido, la emoción es un síntoma, no es una causa. Bien, es, es moverme con la emoción, me ayuda a ir a resolver. Pero lamentablemente, como no vivimos en la naturaleza, esto a veces se vuelve desadaptativo. Y aquí llegaba el límite de la medicina germánica, donde encontrábamos lo que lo había causado: una pelea de pareja, un malestar en mi trabajo, problemas con mi jefe, con mis sobrinos, mis tíos, mis amigos, en la calle, donde fuera, pero que ya no podíamos resolver de la forma biológica que nuestro cuerpo, nuestro cerebro quisiera. Y aquí, en este límite, empecé a incorporar también. Vino la psicología, bueno, ¿cómo podemos resolverlo? Ahí entré en lo que fue también, ya venía desde hace años investigando, lo que era la psicología junguiana. Bien, a partir de ahí, su herramienta más poderosa de todos, que yo ya la había experimentado en mi propia terapia, el análisis de sueños. Entendido desde una forma distinta a la que lo entiende el psicoanálisis y con herramientas distintas, la cual permiten llegar mucho más profundo, porque el análisis de sueños nos conecta con nosotros mismos, con el sí mismo, le decía Jung en español, el self en inglés, con este eje de la psique interno. Este eje que es como un mandala vivo y nos habla. Tal vez nos puede hablar de por dónde salir de un problema, nos puede hablar de qué lo está originando, nos puede hablar de que nuestro ego está cometiendo errores graves y no los ve. Nos habla de muchísimas cosas y nos aporta sentido. Incluso es sanador, hasta inclusive con los duelos. Bueno, esto fue una herramienta increíble, el análisis de sueños, que la aplico todo el tiempo, y Freud también decía que era una autopista, una vía directa al inconsciente, y lo es. Pero eso no es inconsciente, nosotros somos inconscientes de eso. Y finalmente también, porque empiezan a aparecer también preguntas mucho más profundas, a veces los pacientes traen: ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se repite esto en mi vida? ¿Por qué una y otra vez caigo en esto? No logro entender qué pasa con esto otro. ¿Qué sentido tiene las cosas? Y acá es donde mi psicología ya se apoya un poco más en filosofías iniciáticas, sobre todo la de José Luis Parise. Son muchos años leyéndolo, viendo sus videos, investigando, aplicando, y también me aportó muchísimo, porque cuando queremos ir más allá, la psicología y la filosofía son hermanas, y a veces la psicología necesita una filosofía de base que la sustente. Entonces, bueno,
Empecé a formar mi propio método, empecé a integrar todo esto y finalmente empezó todo a cerrar lentamente, donde la base, el norte, es el crecimiento interno, el desarrollo personal, la búsqueda de sentido. Y todo lo demás son herramientas que nos van a ir aportando para alcanzar esto. Y todo esto es lo que yo les voy a ir compartiendo en mis videos para ustedes. Entonces esto se va a convertir no solo en una práctica, sino en un camino, en un estilo de vida. Va a ser un proceso continuo de autoobservación, de aplicación, de ver dónde me equivoco, dónde estoy fallando, qué quiero alcanzar, por qué no estoy pudiendo, qué me falta, qué me sobra. Va a ser un proceso continuo de aprendizaje y como la vida no termina nunca, termina cuando morimos. Es un camino eterno. Esto también lo aprendí mucho en las artes marciales. Así que bueno, si tienen dudas, si ven que en su vida hay algo que no funciona, si ven que no están pudiendo encontrar sentido o no pueden resolver algo, este es el lugar adecuado. Acá con todas estas herramientas podemos englobar todo e ir buscando en cada uno dónde está la respuesta. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en los videos que iré compartiendo y pregúntenme si tienen dudas, escríbanme, porque esto va a ser un proceso largo, emocionante, profundo y de pleno sentido y de búsqueda de crecimiento interno. Muchas gracias. Un saludo enorme.